Soy Ricardo José Córdoba Soriano y este es un video expositivo sobre mi tema de investigación de la materia de metodología de la investigación, el cual es los tres problemas clásicos de construcción de los griegos. En resumen, en el presente trabajo se hace el desarrollo histórico sobre los tres problemas clásicos de construcción, que son la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo y la duplicación del cubo. A la vez se exponen algunos intentos de resolución que aportaron conocimientos para el descubrimiento de otros objetos geométricos importantes. Se axiomatizan las construcciones de regla y compás para poder tratarlos como un cuerpo y sus extensiones, que en este caso vamos a tratar extensiones cuadráticas sobre un cuerpo con el fin de concluir con la imposibilidad de dichos problemas de construcción. Hablaremos sobre el surgimiento de los problemas de forma rápida. La duplicación del cubo. La duplicación del cubo tiene como enunciado que consiste en construir con regla y compás la arista de un cubo cuyo volumen sea el doble del volumen de un cubo dado. Entonces en la historia habla sobre Delos, en el cual las personas estaban siendo azotadas por una plaga. Entonces ellos acudieron al dios en Delos y el oráculo les dijo que necesitaban construir un cubo el doble de tamaño, de un cubo que ya estaba dado. Entonces lo que ellos hicieron primero era solo construir un cubo del doble de tamaño, lo cual no era así. Entonces Platón les recriminó que el oráculo había propuesto ese problema para que los atenienses se dieran cuenta del descuido que tenían de las matemáticas y de la geometría precisamente en ese tiempo. Entonces es por eso que el problema también es conocido como el problema délico, porque surgió en Delos, según la historia. Entre los griegos que intentaron dar solución a este problema de la duplicación del cubo se encuentran Hipócrates de Chios, Platón, Arquitas de Tarento, Menegmo, Eratóstenes, Diocles y Nicómedes. El intento de la solución de Hipócrates, también conocido como el problema de las medias proporcionales, ya que él armó prácticamente dos medias proporcionales con dos líneas dadas y dos medias que se pueden insertar entre ellas, que son X e Y. Las líneas dadas son A y 2A. Entonces se pueden formar las razones A es a X como X es a Y y X es a Y como Y es a 2A. Entonces de estas dos razones se pueden despejar de la primera para X cuadrado y de la segunda para Y cuadrado. Luego, manipulándolas algebraicamente, podemos obtener estas dos relaciones. X a la cuarta igual a cuadrado y cuadrado igual a 2a al cubo X. Entonces luego, tomando los extremos, X a la cuarta y a X cubo X, obtenemos la ecuación X al cubo igual 2a al cubo. En otras palabras, el cubo que tiene el borde X tendrá el doble de volumen de un cubo dado de borde A. Hipócrates no logró encontrar las medias proporcionales por construcciones utilizando solo regla y compás, y eso tiene que ver mucho con el 2 que tenemos en esta ecuación. Luego veremos por qué. La cuadratura del círculo. El logro sobre el que descansa la fama de Hipócrates tiene que ver con este problema de construcción. Aquí tenemos formulado el enunciado en forma de pregunta. ¿Es posible construir el cuadrado
cuya área sea igual al área de un círculo dado, este problema es mucho más profundo de lo que parece. Su imposibilidad de resolución en la época griega se salía de sus manos, ya que esto no es un problema geométrico, sino que se basa en demostrar la trascendencia del número pi. Esto no se puede hacer con geometría, sino que es un argumento algebraico que fue demostrado hasta el siglo XIX, y luego veremos cómo va esta prueba. Las lúnulas de Hipócrates. Hipócrates, en un intento de resolución o en el camino hacia la resolución de este problema, encontró que las lúnulas pueden cuadrarse, en específico una lúnula que está dada por la semicircunferencia, hecha sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles, y la semicircunferencia dada por la que está puesta sobre el cateto de uno de los lados de ese triángulo. Entonces la lúnula sería el área de intersección entre los dos arcos de esas semicircunferencias, justamente eso que está marcado. Entonces, tras hacer manipulaciones sobre las áreas de estas semicircunferencias, podemos observar que entonces Hipócrates llegó, manipulando las áreas de las semicircunferencias y las áreas de los triángulos, a que el área de la lúnula que teníamos se puede escribir como un cuadrado. Entonces eso demuestra que esa lúnula puede cuadrarse con regla y compás. Lastimosamente, Hipócrates, por obvias razones de conocimientos, en ese momento no pudo demostrar la cuadratura del círculo. Ahora veremos un poco sobre la trisección del ángulo. Aquí hay un pequeño error. Sería la trisección del ángulo. Entonces, la bisección del ángulo era una de las construcciones geométricas más fáciles. Entonces, los griegos no evitaron o no tuvieron miedo de plantearse si se podía solucionar la trisección del ángulo. Entonces, una manera de ver por qué la trisección del ángulo es imposible, entre comillas, sería tomando un ángulo alfa que queremos triseccionar y nombrando a teta como alfa tercios. Luego, tomando el coseno de ese ángulo alfa, sustituyendo su valor en teta y haciendo manipulaciones con identidades trigonométricas, llegamos a que el coseno de alfa puede ser escrito como 4 coseno cúbico de teta menos 3 coseno de teta. Entonces, sustituyendo el coseno de alfa por a y el coseno de teta por x, tenemos la ecuación 4x cubo menos 3x más igual a a. Como la ecuación es de tercer grado, el problema no puede en general resolverse con regla y compás solamente, ya que no siempre es reducible sobre los racionales, aunque hay casos en los que sí es posible, como dije. Luego veremos la razón del por qué pasa esto. Ahora hay numerosas trisectrices que hacen el trabajo de triseccionar el ángulo, pero ninguna de estas cumple con ser construida con regla y compás. Entonces, por ejemplo, la trisectriz de Maclaurin dice que la proporcionalidad de las velocidades de rotación entre dos
puntos que pasan por dos líneas es de 1 a 3, justo lo que se necesita para triseccionar el ángulo, pero lastimosamente esta no es considerada una trisectriz válida, ya que no puede ser construida con regla y compás. Aquí están enlistados los pasos a seguir para la construcción de esta trisectriz. Bueno, con la regla podemos dibujar una línea siempre que tengamos dos puntos de línea dada. Con el compás antiguo podemos dibujar un círculo siempre que se nos dé el centro y el punto del círculo. A continuación vamos a definir sobre los puntos construibles con regla y compás. La definición modela qué es lo que podemos hacer con regla y compás para formar nuevos puntos a partir de nuestro conjunto inicial, que será 0, 0 y 1,0. Entonces, en el plano cartesiano, un punto de regla y compás es punto de regla y compás si el punto es el último de una secuencia de puntos anteriores, tal que son parte de nuestro conjunto inicial, o es obtenido a partir de las tres formas de construir con regla y compás, como la intersección de dos líneas, dadas que cada línea pasa por dos puntos constructibles, como la intersección de una línea que pasa por dos puntos constructibles y una circunferencia que tiene centro y un punto por el que pasa la circunferencia como puntos constructibles, y como la intersección de dos circunferencias que tengan centro cada una y un punto por el que pasen sea un punto constructible. Ahora, una línea de regla y compás es una recta constructible si pasa por dos puntos que son constructibles. Una circunferencia también es un círculo que pasa a través de un punto constructible y con un punto constructible como centro. Y un número x es un número constructible si x, 0 es un punto constructible. Con este teorema muestra que la intersección entre las cantidades geométricas que se pueden construir con regla y compás también son puntos de regla y compás, como por ejemplo la intersección de dos líneas constructibles, la intersección de una línea con una circunferencia y la intersección entre dos circunferencias. Todas esas intersecciones también se demuestra que son puntos constructibles. La demostración se basa en la definición 1 de tener una secuencia de puntos anteriores por los que pasan las cantidades geométricas que ya habíamos dicho. Ese es nuestro argumento. Ahora, para el siguiente teorema nos dice que todo punto de coordenadas p,0, menos p,0, 0,p, 0, menos p son puntos constructibles si al menos uno de ellos es un punto constructible. Los ejes coordenados también son líneas constructibles. El número x es un número de regla y compás si menos x también es un número constructible. Los enteros son números constructibles. El punto p, q es un número constructible si y solo si tanto cada una de sus coordenadas es un número de regla y compás. Entonces aquí tenemos la prueba en la que nos basamos, por ejemplo, para observar que el eje x sea una línea constructible. Nada más hacemos el argumento de que sea el eje x la línea que pase por los puntos que ya tenemos, 1, 0,0 y 1,0. Luego, para observar que menos 1,0 pasa por el eje x y es un punto constructible, podemos hacer la circunferencia de centro 0, 0 y que pasa por 1,0. Entonces esta circunferencia también pasa por menos 1,0 como la intersección del eje x
con la circunferencia. Y con ese tipo de argumentos podemos concluir toda la prueba de este teorema. Ahora, solo porque X sea una línea de regla y compás no sigue que cada punto del eje X sea también un punto constructible. Ahora recordemos que un número racional es un cociente m sobre n con n distinto de 0. A continuación haremos una definición de campo que nos sea útil. La definición de campo es: un campo es un subconjunto de los números reales que contienen a 0 y a 1 tal que se cumplen las cuatro operaciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división. Ahora, un campo es euclidiano si para los elementos positivos en el campo también la raíz está en el campo. Ahora, en este teorema se demuestra que los números de regla y compás son un campo. Tenemos que ver en la prueba que las cuatro operaciones básicas están definidas en el campo. Se observa cada una de estas propiedades y si cumplen, que obviamente lo hacen, tanto para la suma, para la resta, para el producto, para el cociente. Entonces con esto probamos que los números de regla y compás son un campo. También, además de la prueba de que son un campo, tenemos también que el campo de números constructibles es un campo euclidiano. ¿Qué significa esto? Recordamos que un campo euclidiano es el campo en el que sus elementos positivos tienen también a la raíz dentro del campo. Entonces también a partir de construcciones geométricas siguiendo las reglas de construcción de la regla y compás, que las raíces de los elementos positivos dentro del campo de los números constructibles también está en el campo. Entonces eso significa que nuestro campo de números constructibles es un campo euclidiano. Esto es muy importante, ya que es muy útil para lo que vamos a mostrar a continuación. Ahora llegamos a una construcción algebraica que es más importante para nuestro estudio, como dije, de las construcciones geométricas. La idea es aplicar un campo determinado para formar un nuevo campo, de modo que el nuevo campo contenga algún número nuevo específico además de todos los números del campo dado. Esto resulta fácil, en especial en el caso donde el cuadrado del número específico que se va a agregar está en el campo dado. Por ejemplo, raíz de 5 no es un número racional, pero su cuadrado, que sería 5, sí está en los racionales. Ahora queremos crear el campo más pequeño que contenga a raíz de 5, así como todos los números racionales. Y eso viene dado por el siguiente teorema, que nos dice que si D es un número positivo dentro del campo, pero su raíz no se encuentra en el campo, entonces el conjunto dado por los P más Q raíz de D con P y Q en el campo también forman un campo. Entonces, para observar y analizar si forman un campo, la prueba se basa en ver cada una de las cuatro operaciones básicas aritméticas que ya vimos en la definición de campo para los elementos que tienen la forma P más Q raíz de D, y en efecto se cumplen. Entonces eso quiere decir que los elementos de ese conjunto también forman un campo. Ahora pensemos en varios ejemplos. Consideremos en un ejemplo donde F es en sí el campo de los elementos de la forma P más Q raíz de 5, con P y Q racional. Este campo se denotará como Q de raíz de 5. Ahora, no es fácil determinar si un elemento en el campo es un cuadrado en él.
Entonces, por ejemplo, podemos observar que este elemento 35 menos 15 raíz de 5 sobre 2 es un cuadrado, ya que su cuadrado es de la forma p más q raíz de 5. Sería 35 menos 15 raíz de 5 sobre 2. Pero sin embargo, el 2 no es un cuadrado en el campo, ya que no hay dos números a y b tal que a más b raíz de 5 al cuadrado sea igual a 2. Entonces ahora, tomando a d como 2, el nuevo campo está dado por el teorema anterior que acabamos de leer como los elementos del conjunto p más q raíz de 2, donde ahora los p y los q tendrían la forma de los elementos del campo que habíamos tomado anteriormente sobre q raíz de 5. En ese caso, los elementos tendrían toda esta forma. P1 más P2 raíz de 5 sería el elemento P. Luego Q1 más Q2, todo esto raíz de 5 sería nuestro Q. Y esto tendría que ir multiplicado por el nuevo raíz de D, que sería raíz de 2. Ahora, si nuestro campo era Q de raíz de 5, este nuevo campo se indica como el campo F raíz de 2 o Q raíz de 5, raíz de 2, aplicando el teorema anterior. Ahora, si seguimos aplicando el teorema anterior sobre Q raíz de 5, raíz de 2, los cálculos se complican muy rápido. La primera oración de la siguiente definición introduce formalmente la notación de campo F raíz de D para el campo en el teorema anterior. Ahora, si D es un número positivo en el campo, pero la raíz no pertenece a él, entonces F de raíz de D denota también el campo, como ya lo dijimos, y llamaremos a F de raíz de D una extensión cuadrática del campo. Ahora, si tomamos las extensiones F1 como la extensión de F de raíz de D1, F2 como la extensión de F1 raíz de D2 y así hasta Fn como la extensión del campo Fn-1 raíz de D sub n, entonces escribimos F sub n igual a la extensión de el primer campo tomado de raíz de D1, raíz de D2 hasta raíz de D sub n y llamamos F a F hasta Fn una extensión cuadrática iterada del primer campo que tomamos. Ahora, digamos que E denota la unión de todas las extensiones cuadráticas iteradas en el campo. Esta es una definición muy importante. Ahora, si todos los números en el campo F son números constructibles, entonces los números en su extensión F de raíz de D también son números constructibles. Esto es muy importante. Ahora enunciamos el siguiente teorema que dice que si X está en la unión de las iteraciones, entonces de las iteradas, entonces X es un número también constructible. Ahora, ya enunciado este teorema, nuestro siguiente objetivo será demostrar que si X es un número de regla y compás, entonces X está en la unión de las iteradas. Eso tomará un poco de escritura y requerirá de enunciar 4 lemas importantes. Antes de eso, el primer lema dice que si una línea pasa por dos puntos que tienen coordenadas en el campo, entonces la ecuación también tiene coeficientes en el campo. Si tanto el centro de un círculo como un punto en el círculo tienen coordenadas, entonces el círculo también tiene ecuación con coeficientes en el campo. La demostración es puramente algebraica y basándonos en la definición anterior para cada uno de estos 4 lemas. Si cada una de las dos líneas de intersección
tienen una ecuación con coeficientes en el campo, entonces el punto de intersección tiene coordenadas también en el campo. Solo nada más vemos las condiciones de intersección de las dos ecuaciones que tienen coeficientes en el campo y vemos que debe de cumplir, y que también la demostración depende nada más de la definición de campo, y también dependen de las extensiones cuadráticas de campo. Ahora, si una línea y un círculo se cruzan y cada uno tiene una ecuación con coeficientes en el campo, entonces los puntos de intersección tienen coordenadas también en el campo en una de sus extensiones cuadráticas. Como recordamos, definimos que las extensiones cuadráticas de un campo cuyos elementos son construibles, entonces también tiene elementos construibles. Entonces, también la demostración se basa nada más en observar las condiciones para que la ecuación de la línea con coeficientes en el campo y la ecuación de la circunferencia con coeficientes en el campo sea una intersección que tenga coeficientes en el campo. Y por último, el último lema es sobre la intersección entre dos círculos que tienen ecuaciones con coeficientes en el campo. Entonces su intersección también tiene coordenadas en el campo o en una de sus extensiones cuadráticas. Es la demostración de este lema manipulando algebraicamente las dos ecuaciones de la circunferencia se reduce a un sistema parecido al del lema anterior, que tiene que ver con una línea con coeficientes en el campo y la ecuación de una circunferencia. Entonces, este se demuestra a partir del lema anterior. Ahora estamos listos para enunciar el teorema que habíamos dicho. Las coordenadas de un punto constructible están en una extensión cuadrática iterada dentro del campo de los racionales. La demostración de este teorema se basa en la definición sobre puntos constructibles y de una secuencia dada. Entonces, también tomamos como argumento las extensiones de campos que ya teníamos. Ahora, el nuevo corolario nos dice que el punto P es un punto constructible si y solo si sus coordenadas están en la unión de las extensiones, en la unión de las iteradas. El número X es un número constructible si y solo si X está en la unión. Ahora tenemos el control algebraico de los puntos de regla y compás. Dado cualquier punto en el plano cartesiano, el punto es constructible por regla y compás si las coordenadas del punto están en una extensión cuadrática iterativa de los racionales. A continuación determinaremos algunos puntos que no son de regla y compás. Al encontrar estos puntos que no se pueden construir, demostraremos la imposibilidad de resolver dos de los problemas de construcción clásicos de los griegos. Cada uno de los tres problemas es insoluble como se indicó, y tengamos en cuenta que esto no dice, por ejemplo, que hay ángulos que se puedan triseccionar. Sí los hay, pero para probar que el problema de la trisección y el de la duplicación del cubo son irresolubles, necesitamos introducir algunos teoremas. El primero: si la ecuación ax a la n más bx a la n más 1 más gx más h igual 0 tiene coeficientes enteros y tiene una raíz racional p sobre q, donde p y q son enteros que no tienen un factor común mayor que 1, entonces p divide al h de la ecuación y q divide al coeficiente que acompaña el término de mayor grado. Su demostración es puramente algebraica, y entonces el nuevo teorema es: si una ecuación cúbica con coeficientes racionales no tiene una raíz racional, entonces ninguna de sus raíces
es un número constructible. Este es uno de los teoremas más importantes en esta sección. Recordémoslo, si una ecuación cúbica con coeficientes racionales no tiene una raíz racional, entonces ninguna de sus raíces es un número constructible. Entonces, ahora, el siguiente lema nos dice: sean tres puntos de regla y compás, P, Q, R y S, de tal manera que el ángulo entre ellos es un número constructible, si y solo si su coseno, el coseno de ese ángulo, es un número de regla y compás. Su prueba se basa en una construcción geométrica y también es un teorema muy importante, un lema muy importante. Ahora, basándonos en las relaciones, en las fórmulas básicas de la trigonometría, de la suma de ángulos del seno y coseno, y manipulándolas con identidades trigonométricas, podemos llegar al coseno del ángulo triple, que se puede escribir como 4 veces el coseno al cubo menos 3 el coseno de A. Eso se parece a la ecuación que descubrimos en los intentos de solución de este problema en la historia. Ahora podemos verificar el siguiente lema a partir de esta ecuación que tenemos aquí. Dice: la ecuación x cubo menos 3x menos 2 coseno de un ángulo triple tiene raíces 2 veces el coseno del ángulo, 2 veces el coseno del ángulo más 120 y 2 veces el coseno del ángulo más 240. Como el coseno del ángulo de 60 grados es un medio, entonces tomando el ángulo triple como 60 en el lema anterior, vemos que la ecuación x cubo menos 3x menos 1, sustituyendo el ángulo en coseno de 3a, tiene raíces 2 coseno de 20, 2 coseno de 140 y 2 coseno de 260. Como esta ecuación no tiene raíces en las racionales, según el teorema que les dije que es muy importante, entonces ninguna de las raíces es un número constructible. Entonces, en particular hemos demostrado el siguiente teorema muy importante: el número coseno de 20 no es un número constructible. Ahora, la importancia del teorema anterior es que un ángulo de 60 no se puede triseccionar. Y a partir de ello se deduce que hay infinitos ángulos, pero solo uno es suficiente para mostrar que el famoso problema de la trisección no tiene solución. Ahora el siguiente teorema nos dice que la raíz cúbica de 2 no es un número constructible. Por el teorema anterior, en el que dijimos que si una ecuación con coeficientes racionales no tiene una raíz racional, entonces ninguna de sus raíces es constructible. En esta ecuación planteamos que si teníamos un cubo, como lo planteó Hipócrates en su momento, de lado 1, entonces el cubo del lado 2 veces el lado del cubo anterior era el cubo del doble de tamaño, pero como esta ecuación no tiene raíces racionales, entonces ninguna de sus raíces es constructible. Con esto demostramos que la duplicación del cubo es insoluble. Ahora, para la cuadratura del círculo, como ya habíamos dicho que es irresoluble también, tendríamos que tener que la ecuación x cuadrado menos pi igual 0 también tenga una raíz racional para que sea una raíz constructible, para tener una raíz constructible. Pero viendo esta ecuación donde tomamos un círculo de radio 1, entonces tenemos x cuadrado menos pi igual 0, pero eso significa que la raíz de pi sea un número constructible, ya que es una de las raíces
de esta ecuación, bueno, la raíz que nos importa de esta ecuación cuadrática. Entonces, para mostrar esto es necesario y suficiente demostrar que pi no es un número constructible. Pero esto no es una demostración geométrica, sino que es una demostración algebraica que se demuestra a partir de un teorema del matemático alemán Ferdinand Lindemann, que demostró que la raíz de pi es un número trascendental. Es decir, no es un número algebraico, que significa que no es una raíz de una ecuación algebraica, y por lo tanto demostró que el último de los tres problemas de construcción de los clásicos tampoco tiene solución. El teorema de trascendencia de Hermite-Lindemann dice que la expresión A1 e a la alfa 1 más A2 e a la alfa 2 y así sucesivamente es la en la que los coeficientes a sub i son diferentes de 0 y los exponentes alfa sub i son diferentes entre sí, no puede ser igual a 0. Entonces, la demostración de este teorema es un poco complicada, entonces se sale de nuestras manos. Solo lo tomaremos como un salto de fe para argumentar el por qué pi es trascendente. Entonces, tomando la ecuación de Euler, e a la i pi más 1 igual 0, de acuerdo con el teorema de Lindemann, el exponente y pi no puede, por lo tanto, ser un número algebraico. Como consecuencia, es imposible que pi sea un número algebraico. Con esto concluimos que es imposible dibujar con regla y compás un cuadrado con área igual a la circunferencia. Es así como hemos demostrado, en base a la axiomatización de las construcciones de regla y compás, que cada uno de los tres problemas clásicos de construcción de los griegos es irresoluble a partir de construcciones con regla y compás. Así acaba mi video expositivo acerca de mi tema de investigación, esperando que haya sido un poco entendible a pesar de la rapidez de haber visto los teoremas y lemas importantes en la axiomatización de dichas construcciones. Gracias.